Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Mario Fisgativa, docente del programa de Filosofía de la Universidad del Quindío. Voy a presentar para el Congreso CIFET, en esta ocasión, una ponencia titulada La deconstrucción en el contexto de las nuevas humanidades. Esta presentación está motivada por un intento de pensar lo que son los nuevos contextos y el futuro de las humanidades y de la enseñanza de la filosofía en nuestras instituciones universitarias. ¿Sí? En esta ocasión entonces me propongo hablar de dos cuestiones principalmente. Una tiene que ver con la filosofía como institución y como discurso, que se sustenta en ciertas prácticas, ciertos usos de la palabra y de la escucha, en las cuales son recurrentes metáforas fundacionales no necesariamente cuestionadas, así como en ciertas instituciones en las que se relacionan esos espacios y esos discursos principalmente para la enseñanza de la filosofía y de las humanidades. En segundo lugar, se trata sobre la necesidad de que la filosofía reflexione ampliamente acerca de las humanidades, tanto en el campo del saber como en lo relativo a las instituciones universitarias. Para ello, me sirvo de algunos textos del filósofo Jacques Derrida, en los que se pueden encontrar los puntos de anclaje del debate y algunos interrogantes relacionados con los asuntos que nos convocan. Siendo un ejercicio común en la enseñanza y práctica filosófica remitir a textos, autores, conceptos y problemas, digamos entonces que me sirvo de algunos textos y del autor mencionado para abordar el problema de la filosofía como institución que trata de establecer sus propios límites, de constituir espacios no necesariamente físicos a partir de un tipo de discurso o de sus usos del lenguaje. De allí se deberían algunas cuestiones para las humanidades y la enseñanza en las universidades. Primer punto, la deconstrucción ante los discursos fundacionales. La pregunta que nos convoca tiene que ver con los límites de la filosofía, de la universidad, de las facultades, asimismo con la tradición filosófica y universitaria y con sus posibles futuros. Para obtener algunos elementos de discusión, remitámonos a la apertura del libro Márgenes de la Filosofía, titulada Tímpano. Allí se hacen consideraciones acerca de la función de la escucha en los procedimientos autofundantes de la filosofía, una filosofía que reafirma sus postulados escuchándose a sí misma. Es por ello que en dicho apartado introductorio se trata de una escucha tranquilizadora que mantiene fuera lo que le es ajeno, lo que no le pertenece, vivenciando de esta manera las resistencias y los peligros que se generan con algunas versiones de lo filosófico y de su enseñanza en espacios universitarios. Para Derrida, al plantear la pregunta por los márgenes, está en juego también el cuestionamiento de los procedimientos con los cuales la filosofía se da sus propios límites y busca resguardarse. En efecto, señala el filósofo, cito, ¿no? Amplio, hasta creerse interminable, un discurso que se ha llamado filosofía, el único sin duda que no ha oído recibir el nombre más que de sí mismo y no ha cesado de murarse de cerca la inicial, siempre ha querido decir el límite, entendiendo por esto el suyo, en la familiaridad de las lenguas llamadas instituidas por él como naturales, las que le fueron elementales. Este discurso siempre se ha limitado a asegurar el dominio del límite. Fin de la cita. Ante esta situación, Derrida nos invita a pensar cómo se trazan los límites, a problematizar el oído y la escucha de los constructos y las retóricas filosóficas. En muchos casos se convierte en lo cual en muchos casos se convierte en la cancelación de las voces de las otras disciplinas, de los otros departamentos universitarios. Todo ello para proteger una esencia, una identidad, un centro, para no contaminar las fuentes de lo filosófico. Constantemente esto también se convierte en la cancelación de otras voces, de otros departamentos al interior de las mismas universidades. Sin embargo, atendiendo a la metáfora del tímpano, en el oído y su forma de caverna hay resonancias, ecos y repeticiones no controlables que no se dejan recluir a la esfera de lo propio o a los límites internos de la filosofía. El oído como caverna filosófica no solo está poblada de sombras y de reflejos, sino de sonidos que al repetirse se alteran. Lo que coincide con una comprensión de la deconstrucción como un desmonte analítico de sistemas conceptuales,
pero también como producción performativa e interpretativa de nuevas lecturas y escrituras. En suma, vemos cómo Derrida ha llamado la atención sobre las formas del discurso filosófico, sobre su composición, sus metáforas y sus ficciones. En ese sentido, la deconstrucción no sería netamente un ejercicio destructivo que nos llevaría a un nihilismo, una ausencia de sentido, de significado, sino que por el contrario tiene una faceta bastante productiva o performativa, como vamos a ver más adelante. Ahora bien, dado que la filosofía es una institución que recurre a metáforas autofundantes, hay que destacar que constantemente olvida que son metáforas con las cuales se realiza una fundación, pero olvidamos el ejercicio de la fundación y el carácter metafórico. En efecto, a lo largo de su obra, Derrida señala los numerosos momentos en los que estas metáforas espaciales del origen urbanas se dan en la tradición filosófica o en la historia de la metafísica. Es el caso de Descartes, Kant y Heidegger. Sin embargo, la tarea que nos propone Derrida se trata de alterar el oído de la universidad, de las humanidades, dado que el tímpano, en tanto parte del oído, alude a los golpes del martillo nietzscheano que hace oír de otras maneras. Ya que, si la filosofía siempre se ha escuchado hablar a sí misma, es necesario dislocar el oído filosófico, su logos, para desplazar el encuadre y deformar su discurso, así como la forma en que se trazan las delimitaciones homogéneas. Precisamente, nos dice Derrida respecto a Nietzsche, filosofar con un martillo. Zaratustra comienza por preguntarse si será necesario romperles los oídos a golpes de platillos o de tímpanos, instrumentos, siempre de alguna dioniseada, para enseñarle a los filósofos también a oír con los ojos, es decir, a oír, escuchar de otra manera y también poniendo en suspenso y haciendo temblar los ídolos, las instituciones, los fundamentos. Entonces, el pensamiento derridiano nos invita a multiplicar la pregunta por los márgenes, por cómo alterar el orden de los conceptos. Esto nos lleva a pensar la alteridad, la exterioridad del otro radical que permanece inescuchado, aquello de lo que la filosofía no siempre se ha ocupado, pero que también la limita y la define. Vemos entonces cómo se da una tensión entre la institución, la fundación de los límites, una posible distinción con lo no instituido, con lo ajeno a lo filosófico, y es esta tensión un punto crucial en la aproximación de Derrida a la filosofía, a las universidades, a la universidad y asimismo a la tradición filosófica, que en muchas ocasiones se puede considerar como un archivo de alguna manera colonizado o apropiado por la filosofía misma, protegido por la filosofía misma. De allí que sea necesario cuestionar esa custodia y ese archivo. Entonces, criticando la filosofía, desconstruyendo la tradición gracias a otros gestos, a otras escuchas y otras instituciones, podríamos acercarnos a pensar la relación entre construcción y humanidades. En ese orden de ideas, conviene una apertura hacia el diálogo con otras disciplinas, con otras instituciones como la universidad, con la cual el destino de la filosofía se ha enmarañado por largos periodos. El porvenir de la filosofía, de las humanidades y de la universidad nos ofrecerá nuevas configuraciones e interacciones que estamos invitados a pensar. Ahora bien, podemos preguntarnos cómo opera la analítica deconstructiva en las ciencias humanas. Ya en la década de 1960, Derrida enfrentaba el interrogante por las ciencias humanas, al igual que otros intelectuales de esa época, como Althusser, Foucault, Girard, Todorov, Jean Hippolyte, Roland Barthes, quienes entraron también en estas discusiones. Por su parte, en un texto de 1966 titulado La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas, Derrida señala que las ciencias humanas responden a acontecimientos que exigen pensar las condiciones históricas y epistemológicas de dichas disciplinas y saberes denominados ciencias humanas. Asimismo, para sopesar las diferentes aproximaciones epistemológicas y metodológicas,
Derrida sugiere que se trata de un campo en el que hay varias nociones de la interpretación, relacionadas con diferentes comprensiones de las estructuras, de los saberes posibles sobre el humano, así como sobre sus condiciones, sus prácticas, símbolos, etc. Al respecto, señala el filósofo, cito, se podrá advertir que en más de un signo actualmente que esas dos interpretaciones de la interpretación, que son absolutamente inconciliables, incluso si las vimos simultáneamente y las conciliamos en una oscura economía, se reparten en el campo de lo que se llama de manera tan problemática las ciencias humanas. Cabe destacar que es un debate principalmente con una de dichas versiones de la interpretación, en particular con el estructuralismo, representado por la lingüística, el psicoanálisis, la etnología. Huellas de estas polémicas se encuentran en muchos de los textos derridianos de la década de 1960 y de 1970, en los cuales es posible constatar la solidaridad de las ciencias humanas con la metafísica de la presencia. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿qué hay de metafísico en el discurso sobre la estructura? Este es un asunto crucial, dado que, cito a Derrida, la cualidad y la facultad de un discurso se miden quizás por el rigor crítico con el que se piensa esa relación con la historia de la metafísica y con los conceptos heredados. De lo que aquí se trata es de una relación crítica con el lenguaje de las ciencias humanas y de una responsabilidad crítica del discurso. Se trata de plantear expresa y sistemáticamente el problema del estatuto de un discurso que toma de una herencia los recursos necesarios para la deconstrucción de esa herencia misma, problemas de economía y de estrategia. Vemos que el proyecto filosófico derridiano supone preguntas en las que confluyen las filosofías y las denominadas ciencias humanas, como es el caso de la tensión entre physis y techné, entre naturaleza y cultura, que es importante para dichas disciplinas y es también un punto de anclaje para los debates posteriores, como son las aproximaciones del poshumanismo, que en la actualidad nos permiten observar la confluencia en torno a estas cuestiones, de la mano de Rossi Braidotti, de Donna Haraway, que también están pensando la relación entre esa condición poshumana, las universidades y lo que son las humanidades. A esto hay que agregar que las humanidades por venir suponen el cruce con la electricidad, con la cibernética, otras temporalidades, otros soportes que llevan a repensar las orientaciones disciplinares y las instituciones educativas. Bien, segundo momento, lo performativo en la universidad por venir. Para continuar con esta intervención, remito a las reflexiones de Derrida en la conferencia La Universidad sin Condición, respecto a las humanidades, la filosofía y las instituciones educativas. Efectivamente, se trata de aquel espacio institucional que es la universidad y debería ser el lugar en el que todo puede ser cuestionado, tanto el hombre como el humano, la democracia, incluso los procedimientos y la autoridad de la filosofía, ya que los privilegios que éstas se otorgan no son naturales u objetivos, sino que son instituidos, responden a procesos, a prácticas de fundación, como mostramos al inicio de este escrito. Lo que permite que incluso podamos debatir la legitimidad de aquellas preguntas consideradas propias de lo filosófico, como ¿qué es? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la esencia? En este caso de lo humano, de las humanidades, de la filosofía. ¿Quién habla? ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es la tesis o el fundamento? Incluso la determinación de lo que es o no el discurso filosófico serio, responsable y aceptable puede ser tema de discusión. Precisamente en esta conferencia derridiana encontramos frases inquietantes como estas, y cito: no sé si lo que estoy diciendo es inteligible, si tiene sentido. De lo que se trata en efecto es del sentido, de lo que no sé. Sobre todo es crucial, es cuál es el estatus, el género, la legitimidad del discurso que acabo de dirigirles a ustedes. ¿Es académico? ¿Es un discurso del saber en las humanidades o acerca de las humanidades? ¿Es únicamente saber? ¿Únicamente una profesión de fe performativa? ¿Pertenece a la dentro de la universidad? ¿Es filosofía o literatura o teatro? ¿Es una obra, un curso, una especie de seminario? Con esto no se busca asimilar la literatura con la filosofía, ni borrar todas sus distinciones, sino que se procura identificar los retos y problemáticas comunes a disciplinas e instituciones que tienden a anquilosarse. Como señalan Trifonas y Peters en Deconstructing Derrida,
Tax for the New Humanities, se trata de reconocer los vínculos complejos entre los dos e investigar las maneras en que la autoridad institucional de la filosofía académica y la autonomía que ésta exige descansan en una negación de su relación con el lenguaje. Es decir, la cuestión de los estilos filosóficos, según Derrida, es ella misma una cuestión filosófica. Es decir, la filosofía utiliza un lenguaje con el cual se instituye a sí mismo un tipo de discurso que requiere que se olvide y se borre ese discurso, por el cual la filosofía se da sus propios límites, sus propios métodos, su identidad. Es decir, se funda como disciplina que puede orientar o decirle qué hacer en algunas ocasiones a las ciencias humanas. Entonces, deconstruir las humanidades supone el cuestionamiento constante del humano, como ya se venía haciendo por pensadores como Nietzsche, Heidegger y Freud, referentes importantísimos de la deconstrucción. Pues corresponde con la reflexión y crítica de la relación entre humanismo y metafísica, como había ocurrido en textos de la primera parte del siglo XX, en los que de Heidegger, Sartre y en una herencia nietzscheana se discutía la cuestión del humanismo o la posible muerte del hombre. Bien. Asimismo, se requiere pues de un debate constante con las teorías estructuralistas, dado que a ellas se remiten las disciplinas denominadas ciencias humanas. Ambas labores se dedican muchas de las intervenciones teóricas de Derrida, en las cuales no queda excluido el cuestionamiento de la filosofía misma, como el que acá estamos realizando, con la intención de poder plantear una relación con las humanidades, o por lo menos una relación futura con ellas. Además de construir las humanidades, también es necesario poner en suspenso algunos de los pilares de la filosofía, sus supuestos fundacionales, las dicotomías que las sustentan. Esto nos lleva a asumir al hombre como construcción histórica, al igual que a la filosofía y las instituciones educativas. Ahora bien, utilizar las apuestas derridianas para pensar las nuevas humanidades corresponde con ejercicios que vienen de la mano, y no son simples malinterpretaciones o abusos contemporáneos de la letra derridiana. La participación de Derrida en los grupos de investigación y defensa en torno a las enseñanzas de la filosofía dio lugar a extensas comunicaciones y publicaciones acerca de estos temas, algunos de ellos reunidos en el texto El derecho a la filosofía. Por otra parte, según Trifonas y Peters, necesariamente se trata de repensar y reimaginar la universidad. A ello aporta Nietzsche y su crítica de la modernidad, según la cual se constituirían dos líneas para una crítica de la universidad: la de la razón técnica y la de una razón administrativa. Todos estos ejercicios llevados a cabo durante el siglo XX por pensadores como Heidegger, Jaspers, Bourdieu, y por otro lado por la Escuela de Frankfurt y otros. Por su parte, Jacques Derrida, de modo novedoso e inesperado, ha contribuido en ambas líneas de indagación, señalan tanto Peters como Trifonas. Él, sigo citando, ha hecho algo más que comprometerse en un análisis deconstructivo, pues plantea una cuestión tanto utópica como afirmativa. Ha señalado una ruta hacia la universidad por venir y el futuro de las profesiones como un lugar de resistencia. Asimismo, ha mantenido el link histórico, la conexión histórica de las dos ideas que median y condicionan las humanidades y la estructura performativa de los actos de la profesión. En este caso, los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad. Es por esto que Derrida sostiene que la universidad moderna debe ser incondicional. Fin de la cita. Por último, para ir cerrando, es necesario señalar que los conceptos y problemas tienen una historia en constante transformación, y esto no corresponde con la temporalidad y la velocidad de cambio en las instituciones, las cuales se resisten bastante a ser alteradas, a la llegada de lo imprevisto, a lo que no responde a sus condiciones. Pero esto ocurre también con la universidad y con la filosofía. Perdón, no ocurre solo con la universidad, sino con la filosofía. Pues insiste en no estar siempre condicionadas y mantenerse receptivas ante lo no anticipado ni calculado. En esto consiste lo que podríamos llamar
la universidad sin condición, cito, el derecho primordial a decirlo todo, aunque sea como ficción y experimentación del saber, es decir, el derecho a decirlo públicamente y a publicarlo. Entonces, pensar las humanidades hoy y a futuro lleva a reflexionar por los espacios de formación en filosofía, por las facultades que abarca o a las que pertenece, pero esto se debe a que se han cuestionado los fundamentos de las humanidades que se tenían antes y que dieron lugar a las configuraciones institucionales de las universidades que hoy posiblemente se encuentran en crisis. Cabría preguntarse entonces cómo se funda el edificio universitario y la Facultad de Humanidades o las de Ciencias Humanas. Todas estas problemáticas son persistentes en la obra derridiana. Bien, esto era todo, muchas gracias.